Nunca dejemos de soñar, nunca. Cooperando somos más fuertes. Contenido de interés, contenidos importantes para la comunidad desde la sala de Jairo. Hoy nuestro tema es la situación que se está presentando en la Comuna 15, concretamente en el barrio Llano Verde. Hemos invitado a la doctora María Isabel Gutiérrez, una de las 100 personas más influyentes en la reducción de la violencia armada en el mundo, de la Fundación Acción contra la Violencia Armada con sede en Londres. Ella es profesora titular de la Escuela de Salud Pública e investigadora, médica cirujana de Univalle, maestría en epidemiología y bioestadística de la Universidad de McGill. Doctora María Isabel, bienvenida. ¿Y cuál es la lectura, la aproximación que usted tiene a esta situación de esta comuna en Cali? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. De todas maneras, y pues, efectivamente, eh, Jairo, esta es una situación que nos tiene a todos realmente muy afectados en la ciudad de Cali. Esto no debe suceder ni debe seguir sucediendo y definitivamente es algo en el que infortunadamente estos detonantes son los que nos ponen a pensar en que qué estamos haciendo para que esto siga sucediendo. Se han hecho algunos esfuerzos desde otras administraciones que fueron contundentes, sobre todo en la reducción de los homicidios en la ciudad de Cali, que contribuyeron de una manera especial a la reducción de los homicidios, sobre todo en esta franja de población en la ciudad de Cali, pero infortunadamente, aunque los resultados fueron contundentes, no se le pone atención a otras, digámoslo así, argumentaciones que no son sustentadas en la gente, sino básicamente en egos personales o en diferencias de que como yo no lo hice, no se puede seguir haciendo, aunque ha sido en participación con las administraciones municipales anteriores, y definitivamente pensamos primero en nosotros y no en la gente que realmente lo necesita. Necesita un cambio, necesita una mano para que le ayudemos a salir adelante y no asistencialismo, porque sabemos que el asistencialismo es el padre del subdesarrollo y es una herramienta, perdónenme la expresión, politiquera que no está fundamentada en el ser ni en el futuro de las personas, sino en las necesidades de algunos por el populismo. Doctora, pero la situación hoy es pues muy crítica, muy compleja. Yo le pregunto desde eh, una conclusión que es muy preocupante, una desconfianza de esa comunidad y yo casi diría yo generalizada en esos sectores. Una desconfianza, digo, a todo tipo de autoridad, a la autoridad pública como tal, la administración municipal, a las autoridades de policía, del ejército, en fin, una desconfianza total. Como hice la presentación, conozco muy bien lo que ha hecho el instituto en Cali. Cuando hay esta situación, este grado de desconfianza, ¿qué hay que hacer, doctora, para actuar inmediatamente frente a la comunidad? Yo le escribí a usted ayer cuando estábamos preparando este chat y le voy a leer textualmente. Si las autoridades, entendiéndolas por todas, trabajaran con ellos y les gestionaran oportunidades para su desarrollo en pro de su futuro,
en otras palabras, se preocuparan realmente por ellos y su futuro, porque eh, eh, piensan que con asistencialismo van a cambiar todo. Y como lo acabo de decir, es el padre del subdesarrollo. Entonces, realmente no ha habido ese trabajo con las comunidades. Lo hicimos efectivamente y la policía tiene un reconocimiento en las comunidades importante que se ha venido haciendo con el cuadrante de prevención, el cuadrante social de la policía, quien está al lado de los chicos generando oportunidades desde sus posibles medidas y por eso ellos tienen un reconocimiento y un respeto en, yo me atrevería a decir, en ciertas, en las comunidades vulnerables que estamos hablando, específicamente en Llano Grande. Pero definitivamente si nosotros cada 4 años que nacen y mueren y nacen nuestros municipios, nuestros departamentos, a no ser de que haya una continuidad que debiera ser, lo decía la canciller Angela Merkel, decía, todo depende de lo bueno que continuemos para lograr realmente una consolidación del desarrollo. Y eso se les olvida a nuestros mandatarios, eso se les olvida a todas nuestras personas que empiezan a ejercer un liderazgo elegido por nosotros en los municipios y que se les olvida a la gente que votó por ellos. Por eso esa desconfianza, porque no hay programas que continúen, no hay la posibilidad de darle oportunidades a la gente que durante mucho tiempo no la ha tenido y no es con asistencialismo, es trabajando en la comunidad con ellos. Y se demostró en el gobierno pasado, y no es que yo sea ni devota de Armitage ni nada de esto, pero sí se hizo una consolidación a nivel de mandos medios de todas las entidades que trabajaban en pro del desarrollo de las poblaciones vulnerables y se consolidaron acciones con la comunidad, porque dentro de la comunidad también hay personas que se hacen llamar líderes, que están en pro de sus propias, digámoslo así, necesidades o intereses. Pero se trabajó en conjunto con toda la comunidad, y en esto participó también la Arquidiócesis de Cali, para poderle brindar oportunidades reales a la gente. Y si no, vaya y pregúntele a todos los ¿cómo se llaman? Vecinos del área donde se estuvo trabajando en la ciudad de Cali. Entonces, ¿para dónde vamos, Jairo? En una cuestión que todo se volvió COVID y el problema más grave de la ciudad se dejó a un lado. Mire lo que nos está pasando. Esos muchachos que le cuento en el proyecto que tuvimos de Jóvenes Sin Fronteras. Estaba orientado a, alcanzamos a intervenir 94 pandillas de la ciudad de Cali. Y definitivamente de allí salieron personas tan exitosas que habían tenido encarcelamiento cuando eran jóvenes y que de allí salieron personas que pudieron ir a representar nuestro país en competencias internacionales en Kentucky, muchachos de estos que nos mataron el día martes pasado. Entonces, ¿para dónde vamos? Si realmente no hay un compromiso real de las autoridades con la comunidad, entonces, ¿qué reclaman? ¿Qué confianza reclaman si realmente todo esto se vuelve un instrumento político más que pensemos realmente en la gente que lo necesita, la gente que necesita esas oportunidades y que no se las han tenido? O por lo menos, porque también lo hemos demostrado, las han tenido, pero no se han orientado a aprovecharlas. Doctora María Isabel, pero caramba, no es una dejadez, una indiferencia más bien entonces de tal como usted lo plantea. Y primero abro un paréntesis, yo creo en lo que ha hecho Cisalva, el instituto.
Eh, Digo que las autoridades o los gobiernos no tomen esto como una política a seguir en lo que se denomina una política pública, no sé si la haya, porque una institución, una universidad tan importante como la Universidad del Valle, un instituto creado para investigar desde la parte científica la génesis de la violencia, un instituto que ha ido al campo a mirar allá, a untarse, a saber qué es lo que pasa con las comunidades. ¿Por qué no es continua esa labor? ¿Por qué se olvida, es decir, de un tajo? ¿Por qué se saca eso de esa manera sabiendo que tenemos semejante problema en la ciudad? Esa es la pregunta del millón. Realmente todo se nos vuelven agendas políticas y no pensamos en la gente. Un indicador se lo voy a dar tan importante como la disminución en el grupo de edad de 15 a 25 años en la ciudad de Cali, en homicidios que tuvieron que ver con pandillas, comparando del 2015 al 31 de diciembre del 2019, con los datos reales de la ciudad, o sea, yo no estoy mintiendo, una reducción de estos homicidios en un 88%, Jairo, 88% menos homicidios en la ciudad de Cali en ese transcurso de los 4 años en que funcionó la estrategia Jóvenes sin Fronteras. Eso no fue contundente para esta administración actual para continuar este proyecto. Y no se lo dejo en manos del señor secretario de Seguridad y Justicia, nos recibió y nos escuchó con todos los aciertos y logros de este proyecto. Pero faltan otras, digamos, presiones a nivel del municipio, ahora del distrito, inclusive desde los mismos legisladores, que también son los que están revisando qué pasa en la ciudad. Nadie se manifestó ante esta situación tan contundente de resultados. Y que le quiero decir, porque usted sabe que yo soy académica, he revisado la literatura y no ha habido con esa unión policía-academia, llevando el liderazgo de un proyecto como esto en las comunidades, ningún otro proyecto en el mundo que se equipare a los logros que nosotros logramos, perdóneme la redundancia, aquí en Cali. De ese tamaño es la situación, Jairo, y no, eso no le interesa a nadie, porque no interesan sino nuestras posiciones políticas, nuestros egos, no les importa para nada realmente la comunidad. Y mucha gente me dice a mí, no diga esto, no diga esto, porque se echa muchos enemigos, pero realmente no escuchan, no oyen las realidades ni realmente les interesa la comunidad como tal. Doctora, y cuando las personas integrantes del Instituto Cisalva fueron donde el señor secretario de Seguridad, ¿qué les dice? Él no puede garantizar nada, yo fui personalmente, yo le he hecho, eh, mire Jairo, aquí usted me está viendo 5 meses después de que se acabó el proyecto. Le he hecho lobby a este proyecto con los empresarios, porque le he dicho a los empresarios, vea, si nosotros intervenimos esta población con estos resultados, si lo seguimos interviniendo, los problemas de seguridad van a ser menores en la ciudad. Hemos disminuido el consumo de drogas en un 70%. El casi 85% de los muchachos que están, de los casi 1.400 muchachos que estaban activos en el momento, porque hemos intervenido más de 2.800 muchachos, completaron su bachillerato. Hay en este momento 9 de ellos estudiando en la Universidad del Valle. Se acabaron de admitir 2 más del proceso de universitario que se les hizo a los muchachos. Hay más de 300 técnicos del SENA que se lograron capacitar en el proyecto.
le doy otro innumerable, más de 200 y pico, con trabajos hasta el 29 de febrero, porque usted sabe que con la pandemia todo el mundo se quedó sin trabajo y no sabemos cuántos estén trabajando ahora. Con indicadores como esos, él nos dice, no les puedo garantizar nada, todo depende del señor alcalde. El programa en sí, frente a esos jóvenes sin fronteras, consiste en educación. Consiste en saber cómo está el muchacho, hacer con ellos unos compromisos, generar una hoja de ruta y al que le falta educación, darle la oportunidad de educación, no solamente a nivel de que complete su bachillerato, sino que siga adelante en el ámbito técnico o universitario. Consiste en darle empleo, porque parte del problema es de que los muchachos tengan un sustento al menos mensual para poderse orientar a su desarrollo personal, y con ese mínimo empleo ellos pueden subsidiar sus necesidades básicas y orientarse hacia estas capacitaciones al mismo tiempo trabajando. Entonces se produce digamos, opción de que ellos puedan trabajar. Tienen el tema de deporte, cultura y recreación, que es parte fundamental en los muchachos para que no utilicen su tiempo libre o de ocio en otras actividades que no deben utilizarla, sino que estén ocupados. Tiene todo el componente de ciudadanía para que ellos sepan no solamente cuáles son mis deberes como ciudadano, sino mis derechos como ciudadano. Y lo más importante, hay un componente psicosocial, que sabe cómo está la salud del muchacho, su parte de consumo de sustancias, que cuando empezamos el proyecto más o menos el 80% consumía sustancias psicoactivas y se orienta hacia el tratamiento y el consumo mínimo de estas sustancias, o muchos de ellos ya no consumen. Y además algo muy importante, casi todos ellos, en un 85%, proceden de familias disfuncionales. Pues nosotros trabajamos con ellos, las familias, se hace toda la intervención, y en esto hemos hecho una articulación con la Fundación Panalca y la Fundación Paz y Bien en el tema de círculos de familia y otras intervenciones que se tienen después de medir con el árbitro familiar la disfuncionalidad de las familias y seguirlas, porque ya le voy a comentar que esto no se deja allí quietico. Entonces, como usted ve, hay una intervención muy integral, y no solamente eso, sino que se trabaja con ellos la reparación, o sea, todo el tema de justicia restaurativa a nivel de sus vecinos. Pregúntele a los vecinos donde se parchaban estos muchachos, qué piensan ahorita de ellos. Ellos tuvieron la iniciativa en sus vecindarios de mejorar el entorno, de cambiar esa percepción de sus vecinos hacia ellos. Y en este momento, pregúntele usted, yo lo que le estoy diciendo puede irlo a preguntar en este momento en qué pasaba en la ciudad de Cali en estos vecindarios. Se los hemos dicho a la administración municipal actual, vayan y pregunten. No es cuento mío, porque yo sí he estado en las comunidades con ellos y mi equipo. Entonces, todos ellos me conocen, hicimos encuentros no solamente con la alcaldía, sino con la policía. Entonces, si usted ve, es un trabajo integral, de manera de que trabajamos con la gente allá en el territorio. Y toda la oferta de ciudad, porque no hemos utilizado contratos a terceros, se utilizó toda la oferta de ciudad a cualquier ciudadano para ellos, que muchas veces por desinformación la gente no sabe a qué puede utilizar como servicio el municipio está invirtiendo para el beneficio de los ciudadanos. Eso es lo que es el proyecto TIP Jóvenes Sin Fronteras. Y esto lo hicimos durante 4 años con el apoyo financiero de la Secretaría de Seguridad y Justicia, en conjunto, hombro a hombro, con la Policía Metropolitana de Cali. Doctora María Isabel, como ya hay unos actores que usted ha citado muy importantes,
y entendiendo que la política es integral, entonces yo le voy a preguntar por sector. Se habla de los legisladores, en este caso serán los concejales de Santiago de Cali porque es una cuestión municipal. Es decir, los concejales también han hecho caso omiso a este proyecto. Pues no se han manifestado, Jairo. No, Yo sé que con muy buena intención el señor secretario de Seguridad y Justicia actual nos pidió un número que ahorita no recuerdo, como 20 y pico concejales que tiene Cali, sí, CDs con y un resumen ejecutivo de la presentación del proyecto al principio de este año. Nosotros le entregamos esto, el señor secretario de Seguridad y Justicia le iba a entregar a todos los concejales de la ciudad de Cali, no sé si llegó a sus manos, pero hasta allí sé yo y sé que hubo algún debate, pero nada concreto en particular. ahora le pregunto por la autoridad policiva. ¿Tiene que ver eh, que el comando central de la institución policiva cambie con alguna frecuencia los comandantes de la policía metropolitana? Mire, desde el comienzo desde el comienzo del cambio de mando, he solicitado al señor general una cita para contarle de esto. Infortunadamente, hasta a principios de este año, eh, hubo una comunicación excelente con la Policía Metropolitana de Cali. En este momento, le comento que no he podido comunicarme con él. He pedido en varias ocasiones con el señor comandante de la policía citas para hablarle de este trabajo tan importante que ha habido y que inclusive quedó en el libro de los generales del año antepasado, del 2018, como el proyecto bandera del general Casas en el municipio. Pero no he tenido tampoco respuesta desde el comando de la policía. Bueno, y teniendo un coterráneo en el Ministerio de Defensa que precisamente llega a Cali a afrontar la situación, a poner el pecho a esta situación, tampoco. No, infortunadamente he tratado de hacer contacto con el señor ministro de Defensa y No, pero si no ha sido estamos posible. fregados. Estamos Pero fregados, sí, Jairo, muy fregados. estamos fregados, sí, También le porque pedí audiencia al señor alcalde y tampoco. tampoco. O sea, he golpeado la puerta de los empresarios, me han dado, sí, déjeme, yo le cuento, no sé qué, ahí vamos. Pero no, yo soy de las personas persistentes, nunca pierdo como dijo, como dicen, nunca pierdo esa impulsibilidad, no, digamos, no es impulsividad, es más bien esa persistencia de llegar a, a lograr de pronto que esto sea oído y continuado, porque hasta ahora sé que han empezado una iniciativa que aún no ha empezado, que están medio organizándose, una iniciativa que llama Perla, pero como siempre, vamos a empezar cosas nuevas sin conocimiento y no utilizamos realmente los recursos de ciudad que han invertido tiempo, eh, eh, vida en eso y con resultados tan contundentes como le he contado hasta ahora. Sí, es, pues es lamentable lo que sucede. Y es, por decirlo menos, pues una, una situación de desdén, de cómo no apropiarse de un programa, de un proyecto, de un trabajo hecho en la comunidad por tanto tiempo, porque inclusive no fue la administración pasada de Armitage, sino que esto se creó precisamente con un médico epidemiólogo como Rodrigo Guerrero.
y para mirar, investigar bien el nacimiento de la violencia, de dónde viene, qué pasa, cómo se trabaja con las comunidades. Y hay un programa que fue muy importante en el mundo, yo lo recuerdo, Comunidades Seguras. Usted fue invitado a México, el señor Carlos Slim, uno de los millonarios, eh, estuvo cerca de este proyecto de Cisalva. Es decir, el proyecto se internacionalizó y en comunidades que podemos poner como parangón o paralelas a la situación socioeconómica de Cali, como en México, porque pues hablar también del narcotráfico, porque aunque la tipificación de la violencia en estas comunidades, usted la conoce bien, doctora, es multifactorial, ahí hay de todo, no sabemos pues cuántas cosas pueden haber más. Digo, es increíble que haya que dejar un desdén, una indiferencia total, no me importa, no me importa. Es increíble, es increíble. Ahora, perdone que yo le pregunte, aferrado a estas cuestiones de prácticas gubernamentales, yo le pregunto concretamente, doctora Marisabel, ¿sirve o no sirve que un proyecto como este tenga el rótulo de política pública? ¿Se debe cumplir por este o por el que viene o el de más allá? Vea, Jairo, o sea, usted me lo está preguntando, yo no se lo había dicho. Desde el comienzo, este proyecto en el 2016 tenía ese rótulo. Tenemos el borrador de la política pública. El año pasado tratamos de pasarlo como tal. Usted sabe que en la Secretaría de Seguridad y Justicia hubo un inicio de que estaban trabajando en la política pública. Lo estuvimos inclusive revisando con ellos en la Secretaría de Seguridad y Justicia, pero como usted sabe que en este momento, o sea, y era política pública directamente, no de juventud, porque también estuvimos en la mesa de juventud, tratando de que esto se convirtiera en una política de ciudad. No solamente en eso, sino que todo se quedó ahí troncado, porque entonces depende, es de la persona que quiere figurar y protagonizar cuestión. Entonces, allí se quedó tronchado ese borrador de la política que está orientado a los jóvenes vulnerables de Cali. Si usted, volvamos a la pregunta con que iniciamos, ¿cómo quiere que la comunidad tenga confianza en las autoridades con toda esta discontinuidad, incoherencia o que se tiene que ver hacia realmente el futuro de estas comunidades? Así es. Doctora Marisabel Gutiérrez, muchas gracias por haber estado en la sala de Jairo. Me duele muchísimo como ciudadano simplemente lo que está pasando. No quería ser pasivo, inclusive teníamos eh, otra entrevista, otro contenido positivo sobre un sector que se va a intervenir en Cali, en zona verde, en fin, y qué bueno, qué grato poder comunicar. Pero reitero, no podía ser pasivo e indiferente a una situación que anoche inclusive tuvo otro hecho lamentable, el cual hay un muerto, hay Horrible. varios heridos. Y tampoco quería hablar de eso, de homicidio, de muerte, de violencia, pero me tocó al final. Al principio ustedes que yo no toqué nada de eso, inclusive por una catarsis, por no hacerlo más, porque esto es un círculo vicioso que le va hartando a uno. Es decir, todos sabemos que hay un problema, entonces resulta que hay un Consejo de Seguridad, hoy viene el señor ministro de Defensa, y dele con ese círculo. Y hacemos cosas de manera tan contundentes, evidentes, claras como la que hace Cisalva, y las desechamos. Esto es, yo no sé cómo calificar esto, doctora Marina, pero me resulta una cosa Sí. sorprendente. Imagínese usted mi frustración. Yo me imagino, Imagínese la me imagino. frustración de las comunidades que todavía se comunican conmigo Sí, cuando están sin realmente bueno, un norte.
Doctora, cuente con nosotros. Muchísimas gracias. Vamos a comenzar a distribuir todo este contenido para que haya eco, para que sientan que está ahí precisamente una posibilidad grande con ese porcentaje de reducción de homicidios que usted nos ha señalado, con muchachos educados, terminando su bachillerato, yendo a la universidad o tecnólogos en el SENA como se necesita hoy. Eso es supremamente importante. Muchísimas gracias. Cuente con nosotros en la sala de Jairo. Muchísimas gracias, Jairo. Feliz día y feliz fin de semana. Gracias. Nunca dejemos de soñar. Nunca. Cooperando somos más fuertes. Contenido de interés. Siempre aportando. Hablamos, motivamos e inspiramos en la sala de Jairo.